Vamos a ver dónde nos encontramos en este ciclo de estudio. Les recuerdo que ayer iniciamos la sesión número 1 que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito y hoy nos corresponde ver los principios de la conducción, que habla principalmente sobre el funcionamiento mecánico, los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo y también de cómo calcular la distancia de detención. Vamos a comenzar entonces. Les recuerdo a todos y a todas que el método de estudio en práctica test es sumamente efectivo. Haga muchos test, ahí está la clave para poder aprobar. Son las mismas preguntas que van a encontrar en su examen, las mismas. Por lo tanto, mientras más test realicen, mejor preparados van a estar. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada para poder comprenderlo. Siempre es bueno, yo siempre recomiendo, vayan leyendo solamente un capítulo al día para que, por supuesto, los conocimientos se vayan internalizando mejor. Y participen de las clases, que muchas veces es aquí donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Vamos a comenzar entonces, sesión número 2, los principios de la conducción. Buenas noches, María Inés. Esto es un capítulo bastante extenso. Yo por mi parte lo voy a resumir. Voy a ir leyendo las partes más importantes de este capítulo, ya que la verdad es que no alcanzamos a leerlo completo, pero voy a ir resumiendo, ¿ok? Voy a ir leyendo lo más importante de cada parte, como ya les dije, de este capítulo. Nosotros estudiamos desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí buscamos, por supuesto, aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Y aquí buscamos el que corresponde hoy día, que habla sobre los principios de la conducción. Y aquí está el tema que vamos a abordar, vamos a estudiar y vamos a explicar el día de hoy. Los principios de la conducción. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a hablar y conocer el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y luces. También trataremos, es así, factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vámonos con el primer elemento más importante del automóvil. Buenas noches, Lorena. El elemento más importante del automóvil es el motor, ¿ok? La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Aquí dice claramente, es como el corazón del automóvil. Si lo asemejamos a una parte del cuerpo humano, también sería como el corazón de un ser humano. Por lo tanto, si el corazón no funciona, ningún órgano funciona, y esto es algo bastante similar. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional también existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? Significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Muy bien. También, otra cosa, ¿cuál es la función principal del motor? La función principal del motor es transformar la energía, ya que la energía, en este caso que viene desde el combustible, por supuesto con reacciones químicas, en este caso se transforma para que el vehículo pueda funcionar. Muy bien. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo que explica mucho más del motor. Les recuerdo que los videos están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en algún momento de estudio personal. Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles.
El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Entonces, la función del motor es, perdón, del aceite, disculpen, la función del aceite en este caso es minimizar el desgaste y la fricción de todas las partes móviles del vehículo. Porque, por supuesto, si el nivel de aceite está bajo o el aceite está en mal estado, no va a cumplir la función eficientemente. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y en la punta de la varilla aparece la medida exacta que debe tener, por supuesto, el aceite. Por supuesto, debe estar correctamente en esa medida y tener un color café claro. Si tiene un color negro, por supuesto que ya es un aceite que no está en buen estado. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. ¿A qué se refiere con esto? Que efectivamente tenemos que cambiarlo periódicamente. ¿Cuándo lo cambio? Cuando me lo indica el fabricante. Cuando usted se compra un vehículo, el fabricante le tiene que decir cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer este cambio de aceite. Si se compra un vehículo usado, es una muy buena pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que se lo vendió. ¿Cuándo tiene que hacer este cambio? Use aceites recomendados por el fabricante. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema eléctrico. El sistema eléctrico dice, los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son, atención, el más importante del sistema eléctrico es el alternador. El alternador es como el cerebro de un ser humano. En un ser humano, en el cerebro se producen conexiones neuronales para que nosotros podamos funcionar. Aquí se producen las conexiones eléctricas para que, por supuesto, el vehículo también pueda funcionar. El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. Toda la energía producida, ¿dónde se almacena? Finalmente se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, una imagen. Ahí tenemos un video del sistema eléctrico. Llegamos ahora al sistema de combustible. El sistema de combustible, atención, pregunta de examen, se compone de tres partes. Primero, el estanque de combustible, donde se recibe el combustible, los conductos y una bomba. Cuando el combustible llega al motor, miren, en autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es inyectado directamente en la admisión para que el vehículo pueda funcionar. En este caso, los autos más antiguos no tienen estos motores de inyección, sino que cuentan con un carburador. Ahí se mezcla el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Hablamos de los vehículos, no sé, del año 98 hacia abajo, podríamos decir que en autos más antiguos. Muy bien. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Recuerden también que tampoco, como está la situación hoy día, muchas veces no podemos andar siempre como en el estanque lleno, ¿verdad? Pero nunca es bueno andar con el mínimo, ¿ok? Andar con el mínimo o conducir con la reserva de combustible, ya que la reserva de alguna forma tiene muchas partículas que pueden dañar finalmente el motor. Se aconseja andar con medio estanque, un poco menos, pero nunca con el mínimo de combustible. Ahora el libro del conductor siempre nos recomienda andar con el estanque lleno, si es que se puede a veces. Use el octanaje recomendado por el fabricante, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Se dice que a mayor octanaje, por supuesto, la gasolina es más pura, ¿ok?
Cuando usted cargue combustible, detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular y no debe fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible, lo que quiere decir que cuando, por ejemplo, nos encontramos en un atochamiento vehicular o en un taco, es cuando más combustible gastamos, ya que el frenar y acelerar constantemente es lo que provoca mayor gasto. Vámonos ahora al sistema de refrigeración. ¿Cuál es la función principal del sistema de refrigeración? Como dice su nombre, se parece a la palabra refrigerador. Entonces, el objetivo claramente es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se va a utilizar un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador, donde aparece también el ventilador y por supuesto se enfría. Cuando el motor marca una alta temperatura puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Puede haber poco líquido en la correa de bomba de agua, puede estar mal tensada o también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Tenemos que ver el termómetro, por supuesto, de nuestro vehículo. Si vemos que la aguja sube considerablemente y se queda arriba, hay que detenerse inmediatamente, ya que, por supuesto, la avería de partida es bastante grave y, por supuesto, que se pueden dañar muchas más piezas del vehículo y también es bastante peligroso. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de escape. Patty me dice, lo recomendable ahí en los tacos es detener el motor para ahorrar combustible. Claramente, Patty, sí. Cuando el taco es muy extenso y no avanza nada, siempre es bueno mejor detener el motor. Pero si ese taco va avanzando, la verdad es que no podemos estar encendiendo y apagando el vehículo a cada rato. Así que ahí, obviamente, también gastamos mayor combustible. Muy bien. El sistema de escape. A ver, acá tenemos. ¿A qué temperatura se debería mantener a la mitad? Claramente, Carlos, o sea, no debería pasar de la mitad. En una situación, por ejemplo, cuando uno está en un taco, es cuando tú aceleras y frenas y todo eso, eh, tú aceleras y frenas, es cuando más sube la temperatura del motor. Entonces ahí tenemos que estar atentos, ya ojalá que no pase de medio, ya como dices tú, que no pase de la mitad. Si ya empieza a pasar de la mitad y empieza a llegar arriba y se mantiene arriba, hay que poner atención. Muy bien. Profe, hay gente que he visto que apaga el motor en cada semáforo que se topan. Están ahorrando combustible, parece. Claramente. Bueno, si hay personas que lo hacen, efectivamente también es ya decisión de cada conductor, ¿verdad? El sistema de escape. Gases. Los gases del sistema de escape tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación? Dolor de cabeza y vómitos son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para su salud y el medio ambiente. Atención con estos dos síntomas primarios. Los síntomas de intoxicación son síntomas primarios, dolor de cabeza y vómitos. Eso es pregunta de examen. Ojo, que en el examen les pueden aparecer muchos síntomas más, como desmayos, no sé, convulsiones, etcétera, pero la verdad es que los dos primeros síntomas son dolor de cabeza y vómitos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al embrague. Mira, Michael, aquí nos dice, el auto teniendo buena refrigeración no sube, claramente. Gracias, Michael. El embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite la energía y es posible pasar los cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Atención con esto. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control del vehículo. Les recuerdo que en este caso, el presionar el pedal de embrague, estamos presionando para poder pasar las marchas y en este caso para frenar.
pero no podemos estar conduciendo largas distancias con el pedal de embrague presionado, porque aquí dice claramente que podríamos perder el control del vehículo. En esta imagen se ve claramente, cuando usted pisa el pedal del embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. Cuando usted desembraga, se separan los discos del sistema de embrague y eso permite que usted pueda pasar los cambios o poner la marcha que usted desea. ¿Ok? Cuando usted suelta el pedal, está realizando la acción contraria que se llama embragar. Suelta el pedal y en ese momento se acopla todo el sistema con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Bien, y por supuesto ahí podemos conducir a la marcha que ya pasamos. ¿Qué es la caja de cambios? Vamos a ver. La caja de cambios, la función principal es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas y cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustibles. Obviamente, los vehículos con caja de cambios automática no tienen embrague. ¿Bien? Perfecto. Llegamos ahora a la suspensión y amortiguación. La suspensión y la amortiguación se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades con la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Miren acá, acá aparece por primera vez la palabra seguridad activa. Y aquí me voy a detener un momento y vamos a aclarar cuál es la diferencia entre los elementos de seguridad activa y seguridad pasiva. Los elementos de seguridad activa, primeramente, son todos aquellos elementos que me permiten conducir de una manera segura, ¿ok? Por ejemplo, en este caso el amortiguador de alguna forma me mantiene la estabilidad del vehículo. Por ejemplo, el freno, los frenos son parte de la seguridad activa porque me protegen al momento de la conducción. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa, ya que me proporcionan estabilidad y también, por supuesto, seguridad en la conducción. Todo aquello que está funcionando para mi beneficio en la conducción se llama seguridad activa. Todo aquello que actúa al momento de una emergencia se llama seguridad pasiva. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Esos elementos se llaman elementos de seguridad pasiva, ya que solamente actúan en caso de alguna emergencia. ¿Muy bien? Esa es la diferencia para que lo tengan claro. La suspensión y la amortiguación. Dice, ¿cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? Primero, el automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Vamos a ver los frenos ABS cuando hablemos de los frenos. ¿Ok? Eh, Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo y menor confort en la conducción. Esto puede provocar la fatiga del conductor. Fíjense que el amortiguador, ¿cuál es la función de un amortiguador? La función de un amortiguador es primero que todo absorber la energía frente a caminos irregulares. Por ejemplo, imagínense cuando van en un camino donde hay muchos hoyos o cuando de repente vas conduciendo, mire, y esto pasa mucho, que de repente uno va conduciendo y de repente pasaste un lomo de toro que estaba despintado, que en este caso de repente a los municipios se les olvida pintar los lomos de toro y uno va conduciendo por un lugar que no conoce y de repente te encuentras con un lomo de toro cuando ya pasaste sobre él. Ese salto
¿ok? Que uno se pega en el vehículo, efectivamente lo que me permite mantener la estabilidad del vehículo son los amortiguadores. Entonces, los amortiguadores tienen por función principal absorber la energía en caso de una conducción o de un camino irregular. ¿Bien? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a otro elemento de seguridad activa que son los frenos. ¿Los frenos para qué nos sirven? Primeramente para evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. Buenas noches, Katherine, bienvenida. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta unas características del vehículo o teniendo en cuenta si cuenta o no con ABS, es decir, frenos antibloqueo. Los ABS se les llama frenos antibloqueo y no todos los vehículos lo tienen. Usted debería saber si su vehículo lo tiene o no lo tiene. En el caso de un vehículo que no lo tuviera, en caso de una frenada de emergencia, por supuesto que va a frenar de golpe y las ruedas se van a bloquear, provocando que el vehículo comience a patinar. En este caso, si tiene ABS, te permite mantener el control del vehículo en todo momento. Esa es la diferencia. Frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS le permiten seguir controlando la dirección del vehículo, ventaja que también disminuye a altas velocidades. O sea, si yo voy a 150 kilómetros por hora, obviamente no hay ABS que resista, ¿ok? Así que disminuye esta ventaja. Buenas noches, Soledad, Damaris. Profe, consulta, ¿cómo sabré si mi auto tiene ABS? Bueno, cuando uno se compra un vehículo, te dicen si el vehículo, y viene también en el manual si tu vehículo tiene ABS o no lo tiene. Cuando uno lo compra, es una de las características que te tienen que informar del vehículo, ¿ok? Ahora, si no sabes, si quieres saber, también es bueno asesorarse por un especialista, ¿ok? Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. ¿Cuáles son? Tenemos el primero que es el pedal de freno, que es el freno de servicio, que es el pedal de freno que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, o también llamado freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona sobre las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle lo siguiente: el nivel de líquido de frenos continuamente, en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. Tenemos que estar viendo. Sí, Damaris. Ah, sí, y es usado, claro que sí. Damaris, y también en el tablero muchas veces dice ABS. Ya el vehículo también te informa. ¿Ya? Los vehículos que tienen ABS a veces lo tienen también en el tablero, ¿ok? Tablero del vehículo. Em, Estábamos hablando del líquido de freno. Y también que la carrera del pedal no sea demasiado larga, o sea, que yo no tenga que extender mi pierna demasiado para poder hacer frenar el vehículo, ¿verdad? También tengo que regular que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado y también me provoque incomodidad en el momento de la conducción. También tenemos que ver que el pedal se sienta rígido y no elástico. El freno siempre tiene que ser elástico. Si el freno está duro, hay que revisarlo con un especialista. Tenemos que ver también que las luces de freno funcionen correctamente, que el freno de mano funcione correctamente y que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. Bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Se dice que los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada y por ello el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos, para que cumplan bien sus funciones. Atención, que esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones de los neumáticos? Primero, frenado, agarre y direccionalidad.
Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma por delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Hay una pregunta de examen que dice, ¿cuál es eh, ¿cuál es la característica principal de un neumático seguro? Y el neumático seguro siempre, su característica principal va a ser que debe tener una profundidad en los surcos de 3 milímetros, no 1,6. 1,6 ya no es un neumático seguro. ¿Ok? Atención que eso es pregunta de examen. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Lograr, atención con esto, que esto también es pregunta de examen. ¿Cuál es el doble propósito de las luces? Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida. Y el segundo propósito es ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Muy bien, por lo tanto, ahí están los dos propósitos de las luces exteriores. ¿Cuáles son las luces exteriores que por ley debiesen tener todos los vehículos? Primero, dos focos que proyectan luces altas y bajas que son de color blanco o amarillo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de estacionamiento que son de color naranjo. Neblineros que son de color blanco, pero los neblineros, ojo, que son opcionales. En la parte trasera deben tener tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz placa patente que es de color blanco y finalmente dos luces rojas fijas que son de color rojo, que son las que vemos ahí abajo. Estas son las luces que por normativa legal debiesen tener todos los vehículos. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo y otro video explicativo. Llegamos ahora a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales, ojo, los laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Ojo, los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Entonces, si los espejos laterales son convexos y no me indican claramente cuál es la distancia real del vehículo que viene atrás mío, tengo que asegurarme viendo por el espejo retrovisor, ¿ok? En el caso que yo vaya conduciendo, y aquí me habla del punto ciego, si yo voy conduciendo, ojo, ¿cómo yo identifico el punto ciego? Hay un punto efectivamente que los conductores no vemos, ¿ok? ¿Cómo lo, cómo lo puedo comprobar? Pasa bastante que cuando uno ya lleva tiempo en la conducción, tú vas conduciendo muy bien, te vas a cambiar de pista, por ejemplo, voy por la pista derecha, me voy a cambiar a la pista izquierda, señalizo correctamente con 30 metros de anticipación, comienzo a señalizar y al momento de ejecutar la maniobra, un vehículo que venía al lado mío, yo miro por los espejos, no venía nadie, y justo al momento de ejecutar la maniobra, un vehículo que estaba al lado mío me toca la bocina. Y miro para el lado y efectivamente había un vehículo al lado mío que yo no vi por los espejos. Eso es el punto ciego. Entonces, ¿qué nos recomienda el libro del conductor? Que en el momento de ejecutar una maniobra, además de mirar por los espejos, tengo que girar la cabeza rápidamente y volver para asegurarme que no venga nadie, ¿ok? Ya que el punto ciego en este caso, por supuesto, es bastante peligroso. Buenas noches, las personas que van llegando. Acá tengo, por supuesto, un video explicativo.
Vamos a ver, nos cambiamos en este caso de tema, ¿ya? Nos vamos a cambiar de tema y nos vamos a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también es llamada fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que el vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante, usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Ojo, la fuerza de inercia, miren, si lo llevamos un poco a situaciones comunes, es como cuando uno, por ejemplo, se tiraba en bicicleta por una pendiente o de un cerro cuando eras pequeño. Entonces te tirabas en bicicleta y venías a tanta velocidad que cuando intentabas doblar o frenar, finalmente la bicicleta te sacaba del camino y te caías, ¿ok? A eso se refiere. Siempre recuerden, al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere suave a la salida de la curva. Atención, la fuerza centrífuga de una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La fuerza centrífuga en este caso, pregunta de examen, depende de dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Eso es pregunta de examen, fuerza centrífuga. Y ahí tenemos un video explicativo. Llegamos ahora a la distancia de detención. La distancia de detención se dice que es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Y qué significa cada una de ellas? Vamos a ver. Fíjese, aquí la distancia de reacción está marcada con una línea azul. La distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. O sea, si yo voy conduciendo y veo que adelante mío hay un semáforo que está pronto a cambiar a luz roja, ese es el estímulo. Entonces yo veo el semáforo, luz roja, y desde el momento que yo veo el estímulo y pongo el pie en el freno, se le llama distancia de reacción. ¿Ok? Y eso puede ser de un segundo. Muy bien. Cuando yo piso el freno y detengo y el vehículo se detiene completamente, se llama distancia de frenado. O sea, la distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Pero la distancia de reacción, ¿de qué depende en sí mismo? Primero, de la edad. Se dice que las personas a mayor edad reaccionan más lento. La fatiga y la somnolencia, el alcohol y drogas. Efectivamente, cuando la persona ha consumido alguno de estas sustancias, efectivamente que la reacción se pone más lenta también. Algunos medicamentos que dan sueño, por supuesto que la reacción es más lenta. Temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, una persona que va manipulando el celular, por supuesto que su reacción va a ser más lenta. Y la distancia de frenado, ¿de qué depende? O aumenta también a la velocidad que circula, ya que si no es lo mismo frenar si yo voy a 50 kilómetros por hora que frenar si voy a 120 kilómetros por hora, ¿verdad? La masa del vehículo, la carga y su colocación. Miren lo que le cuesta frenar a un camión, por ejemplo. Ya, por supuesto, mientras más masa, más carga tenga, por supuesto que la distancia de frenado va a ser mayor. Estado del vehículo, por supuesto, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. En este caso, se dice que cuando el pavimento está mojado, porque ha llovido, se dice que la distancia de frenado aumenta el doble. Y fíjese que si el pavimento está con hielo, porque la calzada hubo una helada y la calzada está con hielo, se dice que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal.
Muy bien, atención con esos datos. Ahora, vamos a ver el cálculo matemático de cómo se calcula la distancia de detención. Vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo. Generalmente en el examen los ejemplos se plantean de la siguiente forma como lo tenemos acá. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Fíjese, acá dice distancia de reacción se multiplica por 3. Distancia de frenado se multiplica por 5. ¿De dónde salió este 3 y de dónde salió este 5? ¿Ok? Vamos a ver, este 3 y este 5 no son segundos, no son metros, no es nada de eso. El 3 y el 5 son números que son de una fórmula. Es una fórmula estandarizada que nos sirve para hacer este cálculo. ¿Ok? Ya que si nosotros hiciéramos el cálculo real, es un ejercicio matemático que ni yo sé hacer. ¿Ok? Así que esta es una fórmula simple, es una fórmula aproximada que de alguna forma nos sirve a todos para poder ejecutarla de una manera mucho más fácil. Muy bien. Entonces, se dice que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. Tomo el 60, porque me dice que va a 60 kilómetros por hora. Tomo el 60, como es un número entero, le voy a sacar el 0, ya que no voy a trabajar con el 0, voy a trabajar solamente con el 6. ¿Qué pasaría si me dice que el vehículo va a 53 kilómetros por hora? Aproxímelo, bájelo a 50, ¿ok? Para poder trabajar y sacarle el 0. Estos son cálculos aproximados, ¿muy bien? Pero generalmente se presentan de esta manera. Te pueden preguntar por 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y usted toma el número, le saca el 0 y lo multiplicamos primeramente por 3. 6 por 3 me da 18. Luego, tomo el 60, le saco el 0 y lo multiplico por 5. 6 por 5 me da 30. Ahora sumo, ya que la distancia de detención final me dice que tengo que sumar. Sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque puede pasar que en tu examen no aparezca el número 48. Podría pasar que te aparezca letra A, 50, letra B, 110, letra C, 80, pero no aparece 48. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que marcar el número que más se acerca al cálculo que yo saqué. En este caso, si la letra A me decía que era 50, tengo que marcar la letra A, ya que es lo que más se acerca al número 48. Muy bien, así se saca este ejercicio. Espero que haya quedado claro. En nuestra página van a encontrar más abajo algunos ejemplos para que ustedes los puedan leer posteriormente. También tenemos aquí un video explicativo del profesor Jaime, que también les explica justamente lo que les estaba diciendo. Y llegamos ahora a los elementos de seguridad pasiva. A ver, Gabriel García me dice, profesora, tengo una duda. La imagen dice 60 kilómetros por hora. Dice que la distancia de detención es 35 kilómetros por hora. Pero según el video explicativo decía que la primera cifra era por 3 y la por primera cifra por 5. Este número no me da 48, no 35. Mira, Gabriel, no te entiendo mucho, ¿ya? Que la distancia de detención de 35, según el video explicativo, decía que la primera cifra por 3 más la primera cifra por 5. Eso es correcto. Ese número me da 48 metros, no 35. ¿Está mal la imagen del temario? Podría ser, Gabriel. No sé a cuál imagen te refieres. ¿Te refieres a la imagen que yo presenté recién o te refieres a una imagen que está, o te refieres a una imagen que está en el libro?
a la que aparece en el temario. Ah, ya. Debe estar mal. Ya la voy a revisar, Gabriel, ya. Gracias por avisarme, pero me imagino que debe ser la que está en el temario. ¿Ok? Pati le sacó un pantallazo. Perfecto. La voy a revisar, Gabriel, ya, para saber bien a qué te refieres. Vámonos ahora al último tema de hoy, que habla sobre los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Claramente, como les decía al inicio, los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me protegen frente a alguna emergencia. Muy bien, vámonos con el primero, que habla sobre el cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con esa fecha que es pregunta de examen. Desde el año 2002 son obligatorios los cinturones en los asientos traseros. Se nos dice también, un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye muertes en los siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. ¿Por qué? Porque te mantienen con una postura erguida. ¿Ok? El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad. La banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufre un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad, ya que estos ya cumplieron su función. Muy bien, por lo tanto, si ya en este caso se utilizaron, hay que, por supuesto, cambiarlos. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que, Reducen los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Muy bien, por lo tanto, el airbag no es efectivo si usted no va con el cinturón de seguridad. Muy bien. El airbag, en este caso, disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se debe reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. Muy bien. Mi auto no tiene airbag, no, Juliana. Hay muchos, bueno, el airbag en este caso no es obligatorio, no es una condición en este caso que, por ejemplo, te pudieran rechazar el vehículo en la revisión técnica, ¿ok? Eh, no lo es, así que en este, pero el cinturón de seguridad sí lo es, ¿ok?
Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre se debe recordar: nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. A ver, ¿en qué caso yo podría instalar una silla adelante? En el caso que mi vehículo sea de cabina simple. ¿Qué es cabina simple? Que solamente vaya el conductor y otro pasajero. En ese caso, podría poner la silla, sí, pero si usted tiene airbag de copiloto, tiene que desactivarlo. Eso dice la ley. ¿Ok? Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabeza e inteligente. Recuerde informarse sobre los airbag cuando conduzca el vehículo. Bien, aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación del apoyacabezas. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se utilice en la parte más baja, o sea, en el cuello, ya que es la menos efectiva. La altura del apoyacabezas siempre debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos. Pregunta de examen. Y la distancia del apoyacabezas debe ser, o sea, el apoyacabezas y la cabeza de la persona debe ser lo más baja posible y ojalá nunca mayor a 4 centímetros. ¿Muy bien? Perfecto. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema. Hemos llegado ya al final de este resumen de este capítulo. Por supuesto, es un capítulo bastante extenso que merece que usted lo vuelva a leer, lo vuelva a repasar, vuelva a leer también. Hay algunas partes que nos tuvimos que saltar por temas de tiempo, pero por supuesto es un capítulo que hay que volver a repasar. Por supuesto, aquí está la normativa legal, no es necesario que la lean, pero sí, por supuesto, es de donde se sustenta, por supuesto, este contenido. Si usted quiere ver un video de apoyo, puede verlo en este lugar. Aquí, al final del capítulo, va a encontrar un video de apoyo de este tema y más abajo va a encontrar otro video de apoyo del profesor David. Muy bien, por lo tanto, aquí pueden, por supuesto, fortalecer los contenidos de este capítulo, que es un capítulo bastante extenso. Muy bien, vamos a ver algunas preguntas de este capítulo y ustedes me responden en el chat la respuesta que sea la correcta. Muy bien. ¿Qué estaban hablando sobre se aproxima. Sí. Estaban hablando sobre un ejercicio. Perfecto. Recuerden siempre que la fórmula por 3 y por 5 es una fórmula aproximada, no es exacta. Por lo tanto, el número que a mí me dio, yo tengo que buscar la alternativa que esté más cerca del resultado que yo saqué. Muy bien, es una fórmula aproximada. Vamos a ver. Primera pregunta de hoy. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren correcta. La primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es, ojo, que en el examen puede aparecer como óxido de carbono o monóxido de carbono. A, mareos y vómitos. B, vómito y dolor de cabeza. C, fuerte dolor de cabeza. Muy bien, la mayoría de ustedes me está marcando la letra B.
vómito y dolor de cabeza, y eso es correcto. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. Aquí ustedes pueden hacer el cálculo. Atención. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo y marque, lo espero. Muy bien, estoy mirando sus alternativas. Excelente. Bueno, en este ejercicio claramente el resultado no es exacto, ¿verdad? ¿Qué número nos da? 56, claro. Súper. Por lo tanto, si me da 56, tengo que buscar la alternativa que más se acerque a la alternativa, y esa es la letra C, y eso es correcto, excelente, muy bien, lo hicieron súper bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? A. Transformar la energía. B. Conducir la energía. C. Generar la energía. Muy bien, claramente, cuidado con equivocarse. Recuerden siempre que la función del motor A es transformar la energía. ¿Y cuál es la explicación? Fíjense que el motor es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40% debido a las pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etcétera. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. Muy bien, ahí está por supuesto la explicación. Entonces es transformar la energía química del combustible en energía mecánica. Muy bien, no lo olvide. Siguiente pregunta. Si su vehículo dispone de airbag, ¿tiene que usar también el cinturón de seguridad? A. Sí, puesto que están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón. B. Solo en carreteras rurales. C. No es necesario llevar cinturón de seguridad cuando el vehículo dispone de airbag. Muy bien, excelente. Está fácil esta respuesta, ¿verdad? Letra A, y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. B. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. C. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. D. Complementar la operación de la transmisión automática.
Justamente aquí en el panel indica que en la imagen podemos ver, en el panel se indica que tiene frenos ABS, ¿verdad? Súper, excelente. Letra A, evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena y eso es correcto. Excelente, muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test. Ya hemos llegado al final de este capítulo. Justo estuvimos de, en la hora de estudio. Muy bien, completamos la hora de estudio. Quiero contarles que mañana, ¿qué capítulo nos toca? Nos toca el tema de convivencia vial. El tema de convivencia vial es un tema bien cortito. Fíjense que es bastante breve y bastante más fácil que el que vimos hoy día. Así que recomendación, los que puedan leer este capítulo durante el día mañana, excelente. Y en la noche, por supuesto, que repasamos todos juntos. Muy bien, ha sido un placer poder acompañarlos en esta sesión de estudio. Recuerden que este capítulo en particular hay que reforzarlo un poquito más, ya que es un capítulo más complejo que los otros. Así que una nueva lectura, vean los videos son de gran ayuda, la verdad, para complementar el estudio. ¿Ok? Que tengan excelente día mañana, cuídense mucho y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper, súper bien. Hasta mañana. Chao, chao.